Hola, ¿qué tal? Yo soy Obdulia y os doy la bienvenida al canal. Hoy os traigo las mejores lecturas que he hecho hasta ahora en 2021. Lecturas buenísimas que me han encantado y la verdad es que es bastante difícil seleccionar de todas las que he hecho cuáles son las mejores. Pero lo que voy a hacer es que he establecido una serie de categorías y así he seleccionado de estas categorías cuál es el libro que considero que es el mejor. Tengo que deciros que no he leído muchísimas cosas porque realmente yo tampoco tengo un objetivo que me marco al final de año. Esto lo hago porque me gusta leer y lo hago simplemente por placer y no tengo ninguna expectativa. Voy siguiendo más o menos una gran lista que tengo, pero realmente voy leyendo por impulsos. Esta lista tengo que agradeceros muchísimo, que se está haciendo cada vez más interminable porque vosotros me estáis haciendo muchísimas sugerencias de muy buenos libros que luego cuando me pongo a investigar veo que son libros de gran categoría y que tengo que leerme sí o sí. He tratado este año de mezclar un poco y de leer un poco de todo. La verdad es que he leído poco de no ficción, pero los géneros que he leído son bastante variados. Otra cosa que me ha gustado mucho y que me he dado cuenta cuando he empezado a ordenar estos libros para hacer el vídeo es que he seleccionado casi el mismo número de autoras que de autores. Y la primera categoría es el libro que más me ha conmovido y en este caso es El Palacio de Hielo de Tarjei Vesaas. Tarjei Vesaas es un poeta noruego y este libro realmente es que se trata de prosa poética, por eso es tan conmovedor. Es además una historia de una amistad infantil, una amistad muy profunda que se va a encuadrar dentro de una gran promesa, promesas de estas de amor eterno, de almas gemelas que se hacen los niños. Y una de las cosas más conmovedoras que tiene es que va a mezclar los verdaderos temores que tienen los niños con la realidad, que muchas veces es mucho más cruda que sus propios temores imaginarios. Por eso me ha conmovido muchísimo. Tengo que deciros que esta novela ha sido publicada por la editorial Trotalibros, que ha empezado a publicar este año libros de grandes autores, pero que han permanecido en el olvido durante muchos años, rescatándolos así. Y la siguiente categoría son libros de ciencia ficción. Leo poquísimo de ciencia ficción, pero en esta ocasión he leído dos. He leído el de Bioy Casares, La infección de Morel, que me lo recomendasteis vosotros, que me gustó muchísimo y que es un libro, la verdad, cuanto menos llamativo, que tuve que leerme dos veces, casi de atrás hacia adelante, para comprenderlo, pero que una vez que se acaba se comprende perfectamente de qué va la historia. Y luego el siguiente de los libros es La historia de tu vida de Ted Chiang. Si me tengo que quedar como uno de los dos dentro de la categoría de ciencia ficción, me voy a quedar con La historia de tu vida de Ted Chiang, porque este libro me ha sorprendido muchísimo. Ted Chiang solamente ha publicado dos colecciones de cuentos, solamente escribe relatos cortos, es un autor de origen chino, pero que sin embargo es estadounidense y es informático. Tiene muchísima imaginación y lo más interesante de sus cuentos es que está mezclando la ciencia ficción con la realidad y sobre todo con un contenido muy filosófico. Creo recordar que el año pasado Obama incluso recomendó a Ted Chiang como una de las lecturas que iba a hacer el verano pasado. Me quedo con La historia de tu vida, que es como se llama uno de los cuentos que aparecen aquí entre los, no sé si son 7 o 8. En La historia de tu vida está mezclando una historia de extraterrestres con una historia de amor y sobre todo con una historia entre una madre y una hija. Me hizo reflexionar mucho qué pasaría si uno pudiese conocer cuál es el futuro, no solamente el futuro tuyo, sino qué es lo que le va a pasar a tus familiares más queridos, a tu pareja, a tu hija, cómo vivirías entonces y qué decisiones tomarías. La verdad es que, como digo, son historias muy filosóficas mezcladas con ciencia ficción que merecen muchísimo la pena conocer a este autor. Y la tercera categoría
de los libros que he establecido son aquellos libros que más trabajo me han costado leer, y en este caso tengo el de Roberto Bolaño, de Estrella Distante, que era la primera vez que leía a Roberto Bolaño. Sabía que iba a ser muy intenso porque me lo habíais dicho muchos de vosotros y me habíais dicho que de verdad merecía la pena, y es así, merece la pena. También el de William Faulkner, El oso. Me atreví con Faulkner, con este relato corto, porque tampoco lo había leído con anterioridad y también sabía que iba a costarme algo de trabajo leerlo, y así fue. Pero sin embargo sí que es verdad que merece muchísimo la pena, me encantó. Y el último de los libros que he metido dentro de esta categoría es el de Juna Barnes, El bosque de la noche. Entre los tres me quedo con este como el mejor libro dentro de los que más trabajo me ha costado leer. Es un libro bastante desconocido. Esta autora es una autora que me ha llamado muchísimo la atención porque tenía una peculiaridad, y es que cuando iba a escribir era capaz de encerrarse en su apartamento y no salir durante meses. Cuentan que incluso cuando estaba escribiendo El bosque de la noche se encerró en su apartamento, iban a visitarla y llegaron a pensar que se había muerto y quisieron abrir la puerta para ver qué es lo que se encontraban dentro. De hecho, cuando se hizo muy mayor se encerró en un apartamento en Nueva York y ya no salió de allí hasta que se murió. Murió bastante mayor, no obstante. En El bosque de la noche tiene una sensibilidad tan impactante a la hora de hablarnos del amor entre personas del mismo género. Amor de hombres con otros hombres y amor de mujeres con otras mujeres. Me ha impactado muchísimo la forma en la que Juna Barnes es capaz de hablarnos de estos sentimientos. Os lo recomiendo mucho, es un libro además para releer, está lleno de frases verdaderamente impactantes y verdaderamente conmovedoras que te hacen pensar mucho, y es un libro que tardé bastante tiempo en leerlo porque tenía que leerlo muy poquito a poco por todos los sentimientos que me estaba sugiriendo. Y la siguiente de las categorías es el autor o autora revelación y el mejor libro que he considerado. Bueno, pues aquí no he tenido ninguna duda. Mi autora revelación es Emilia Pardo Bazán. Por supuesto que conocía a Emilia Pardo Bazán, pero sin embargo no había leído nada de ella. Entonces, a principio de año leí la comedia Insolación. Se trata de una comedia ligera, es una historieta de amor que está un poco, digamos, escrita en clave de humor. No os la debéis de perder tampoco, como un primer pasito que podéis dar para conocer a Emilia Pardo Bazán, pero su gran novela, y es verdad que merece muchísimo la pena, es Los Pazos de Ulloa. Emilia Pardo Bazán me ha conquistado no solamente por su forma de escribir, sino que me he hecho fan totalmente de ella. Para mí encarna totalmente el feminismo. Ella fue periodista, fue escritora, fue reportera, era una viajera incansable, además una mujer muy liberal que para mí va a ser un icono como mujer. Voy a leer además todo lo que caiga en mis manos sobre Emilia Pardo Bazán. Ya tengo una gran lista de libros que quiero leer y tengo la gran suerte que hizo la segunda parte de Los Pazos de Ulloa, que es La madre naturaleza. En Los Pazos de Ulloa nos refleja muy bien qué es la Galicia más profunda de principios del siglo XX, finales del siglo XIX. Y continuaré leyendo esta historia después con La madre naturaleza. Y la siguiente de las categorías es la categoría del ensayo, no ficción. La verdad es que he leído poquísimo, solamente he leído Una habitación propia de Virginia Woolf y Chimamanda. Todos deberíamos ser feministas. Si tengo que recomendarlos, la verdad es que recomiendo los dos, cada uno de una manera. Es de una autora nigeriana, actual, y nos cuenta en la primera parte cómo se ha sentido muchas veces discriminada por el hecho de ser mujer y también por el hecho de ser una mujer de color. Y en la segunda parte de Todos deberíamos de ser feministas es cómo educar en el feminismo
Es una carta que ella escribe a una joven madre dándole consejos y recomendaciones de cómo debería de educar a su hija en la igualdad. La verdad es que a mí me gustó muchísimo. Pero si tuviera que elegir uno de los dos, elijo el de Una habitación propia de Virginia Woolf. En Una habitación propia, Virginia Woolf nos hace una reflexión súper importante, y es por qué las mujeres en los ámbitos de las creaciones, es decir, en la escritura, en la pintura y en tantísimos otros campos, nunca han destacado, o mejor dicho, nunca han pasado a la historia. Y esto ha sido por muchísimos motivos, pero el motivo más importante es que las mujeres no se les daba educación, no tenían recursos y no tenían oportunidad. Por lo tanto, muchas mujeres que en potencia habrían sido grandes inventoras, grandes creadoras, escritoras, nunca pudieron llegar a serlo porque no tuvieron la más mínima oportunidad. Y la siguiente de las categorías sería los libros que incorporan pues temas de miedo, de misterio, y aquí tengo Bruma de Rismal Cropton, que está publicado por El Reino de Redonda y que está traducido por Juan Antonio Molina Foix, que me encantan las traducciones que hace. Curiosamente tengo aquí el otro, El monje, que también tengo aquí, también está traducido por Juan Antonio Molina Foix. Me ha enamorado este traductor y es especialista en traducir novelas de miedo y novelas de misterio. El monje es una de las primeras precursores de la literatura de terror, literatura gótica, y la verdad es que me sorprendió muchísimo. Tengo una reseña ya en el canal, como de la mayoría de los libros que os estoy hablando hoy, que os podéis pasar si queréis. Por eso estoy pasando muy de largo en ellos y no me quiero enrollar, además porque estoy hablando de muchísimos libros, sobre todo también porque de todos tengo reseña en el canal y podéis ir a ellos si os interesa pues profundizar algo más sobre la vida de estos autores o también sobre estas novelas en concreto. El monje es muy misteriosa, tiene muchos elementos fantasmagóricos, y una de las cosas que más me sorprendió era el erotismo que conllevaba para ser un libro que se había escrito en el siglo XVIII. Y la tercera de las novelas de este tipo sería Rebeca, de Daphne du Maurier. Esta novela también me entretuvo muchísimo, también me gusta mucho la traducción que hizo Maruja Torres, y también conlleva un importante misterio, aparte de que es pues una historia de amor que está escrita en primera persona. La verdad es que os las recomiendo muchísimo las tres, pero si me tuviese que quedar con una de ellas como la más redonda de todos o como la que más me entretuvo, pues seleccionaría la del monje. Y en la siguiente categoría nos encontramos con 5 libros que tienen carácter autobiográfico. Me va a ser muy difícil decir cuál ha sido el mejor de estos libros. Tengo A la guardia de Nikos Kavadías, que como sabéis ha sido la primera de las novelas que ha publicado la editorial Trotalibros este año. Ha sido toda una revelación y es un libro que trata sobre marineros que se cuentan historias de su vida, sus propias vivencias en el puente. Es un libro que tiene grandes connotaciones autobiográficas, ya que Nikos Kavadías, que quería ser médico, tuvo que ser radiotelegrafista, y en esta historia hay uno de los protagonistas que es radiotelegrafista, que nos cuenta cuáles fueron sus vivencias. El siguiente de los libros es Oculto Sendero, de Elena Fortún. En este libro Elena Fortún habla de cuáles fueron sus sentimientos desde niña, cuando ella sentía que verdaderamente lo que le atraía no eran los hombres, sino que eran las mujeres. En su alter ego, María Luisa nos va a contar todas sus vivencias desde niña, cómo ella estaba continuamente rebelándose contra el hecho de que querían que ella fuese una mujer que se convirtiese en ama de casa y que se casara.
La siguiente de las novelas es la de Marguerite Duras, El amante. En esta novela Marguerite Duras nos cuenta también sus propias vivencias desde niña, con tan solo 13 o 14 años, apenas al comienzo de la adolescencia, tiene un amor, una aventura con un hombre de origen chino, millonario, que la convierte en su amante, y como toda su familia está al corriente de esto. La siguiente de las novelas es El viaje al fin de la noche de Céline. Esta novela también es muy impactante y trata sobre la vida de un médico, sus orígenes, cómo se va a la guerra, y es de un realismo muy crudo que para mí también ha sido una lectura súper impactante. Y la última de las novelas autobiográficas es la de Patrimonio de Philip Roth. Esta historia también me conmovió muchísimo porque, escrita en primera persona y narrada por el propio Philip Roth, narra la historia de su propio padre y cómo fue el final de su vida y la relación que mantenía con él. La verdad es que son 5 libros súper entrañables, aunque si me tengo que quedar con uno, quizás el que más me conmovió del todo fue el de Oculto Sendero de Elena Fortún, y lo dejaría como el ganador de esta categoría, aunque de verdad os recomiendo los 5 libros porque son súper impactantes. Y la siguiente de las categorías es el realismo mágico. Este tipo de novelas he comenzado a leerlas este año y os tengo que dar las gracias porque todas han sido gracias a vuestras recomendaciones. Las he disfrutado muchísimo. Empecé con Elena Garro con Los recuerdos del porvenir. Después leí a Pedro Páramo de Juan Rulfo, José de la Cuadra, Los Sangurimas, Como agua para chocolate de Laura Esquivel, y el último que leí fue 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Pero si tengo que seleccionar uno de estos libros, voy a seleccionar el que más me impactó y el que más me metió dentro de esta historia, y fue el de Elena Garro, Los recuerdos del porvenir. Esta historia del pueblo de Ixpetec me emocionó muchísimo, me metí de lleno dentro de este pueblo. Parecía yo otra más de las que vivía en el pueblo, que se intenta rebelar contra el caciquismo de unos militares que han tomado el pueblo y que se creen que van a hacer con el pueblo lo que ellos quieran. Aquí hay mezclados historias de amor, historias muy conmovedoras, y es el libro que más impacto me produjo y el que después de haberlo leído estuve muchos días recordando a todos estos personajes. Por eso he tenido que seleccionar Los recuerdos del porvenir como el mejor libro del realismo mágico que he leído. Y ya me despido de vosotros. Me gustaría muchísimo que me dijeseis cuáles han sido las mejores lecturas que habéis hecho en lo que va de año, en este 2021. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengáis un gran día. ¡Hasta luego! Tal vez sea eso lo que busquemos a lo largo de la vida. Nada más que eso. La mayor pena posible para llegar a ser uno mismo antes de morir.